Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Nuevamente aquí en Punto de Partida con una nueva columna de literatura con María García Marichal y bueno, a todos aquellos que nos quieren seguir a través de Facebook, El Libertador Vergara, a través también de Instagram, Twitter y también por supuesto YouTube, donde estamos colgando todas nuestras columnas. Pero bueno, vamos a darle comienzo entonces a esta columna, el tercer capítulo ya entonces, y recibimos a María. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ¿vos? ¿La gente toda bien? Todo bien, todo tranquilo acá y bueno, trabajando y haciendo, bueno, esto que nos gusta, que es hacer radio y comunicar. Contanos un poquito, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, muy bien. Hoy vamos a hacer primero voy a leer un fragmento muy pequeñito de Alicia en el País de las Maravillas para que tengan una idea de cómo jugaba Lewis Carroll con la filosofía, con la paradoja, con la matemática. Y posteriormente voy a aclarar un par de cosas en las que erré digamos, en la instancia pasada, y posteriormente vamos a comenzar a hablar de Marguerite Yourcenar. Hoy hablaremos de Marguerite Yourcenar, de Humberto Eco, dos grandes, hay dos libros, uno de cada uno, que yo sí, de los que estoy enamorada totalmente, y vamos a hablar de Jorge Amado, un brasileño que tal vez muchos de nuestros oyentes conozcan a través de las telenovelas brasileñas. Muy bien, bueno, comencemos entonces. Muy bien, vamos a comenzar. Antes que nada, la fe de ratas. El otro día, cuando hablábamos de míticos, de los Grimm, Perrault, Hans Christian Andersen, digamos, sobre los que recopilaban y sobre los que hablaban, me vine bastante más acá y hablé de los gnomos como quienes gestionaban el banco de Gringotts en Hogwarts. En realidad son duendes, pero son tan malévolos como los gnomos, así que no había tanta equivocación. Son muy poco predecibles y son bastante, digamos, especiales, hay que tratarlos con mucho cuidado, etc. Así que no era tanta. La otra errata fue con respecto a la muerte de Marguerite Yourcenar, pero eso lo voy a aclarar ahora. La tenía mucho más cercana en el tiempo a Marguerite. En realidad, hace bastante tiempo que murió, hace mucho. Murió en 1987. Bueno, y dicho esto, entonces vamos a pasar entonces a un fragmento entonces de Alicia en el País de las Maravillas. Exactamente. Cuando Alicia se encuentra con el gato de Cheshire, o el gato rizón, como nosotros lo conocemos a través de la película de Disney, ella se encuentra con el gato después de muchas andanzas y de haber perseguido la madriguera del conejo, etc. Y dice así Lewis Carroll: el gato vio a Alicia y se puso a sonreír. Parecer sueño, pensó, pero tenía las uñas muy largas y muchos dientes grandes, así que decidió que era mejor tratarlo con el debido respeto. Mi nido de Cheshire, empezó más bien con timidez, pero no estaba segura si le gustaría el nombre, pero el gato se mostró aún más risueño. Vaya, pensó Alicia, de momento parece satisfecho, y prosiguió: ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Me da casi igual a dónde, dijo Alicia, cuando él le respondió: depende mucho del punto a donde quieras ir. Como ella le contestó así, él le dice: entonces no importa qué camino sigas. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia, a modo de explicación. Ah, seguro que lo consigues, dijo el gato, si andas lo suficiente. Alicia comprendió que el argumento era irrefutable, de modo que probó con otra pregunta. ¿Qué clase de gente vive por aquí? En esa dirección, dijo el gato haciendo un vago gesto con la pata derecha, vive un sombrerero. Y en esa dirección, haciendo el mismo gesto con la otra pata, vive la liebre de marzo. Visita al que te plazca, ambos están locos. Pero yo no quiero andar entre locos, observó Alicia. Ah, no podrás evitarlo, dijo el gato. Aquí estamos todos locos. Yo estoy loco, tú estás loca. ¿Cómo sabes que estoy loca?, dijo Alicia. Tienes que estarlo, dijo el gato, o no habrías acudido aquí.
bien característica de las paradojas filosóficas de Carroll. Yo los invito a leerlo porque está muy lindo. Y hay un episodio A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, que es usado, muy usado, en libros de lógica y además en libros de ingeniería informática, cuando se encuentra con el caballero, porque hay un problema de lógica que está muy interesante cuando se encuentra con el caballero blanco. Eso es A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. En los libros de lógica matemática, en los libros incluso de informática, está presentado como un problema para los estudiantes. Así que, como ven, era polifacético. Bueno, y hoy vamos entonces a entrar ya con Marguerite Yourcenar. Exacto. Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar nació en Bruselas, en una región de Bruselas, el 8 de junio de 1903. En realidad su nombre era Marguerite Klingworth de Krayencoeur, o sea que tenía además, digamos, por la parte del padre, familia inglesa. Ella nace en Bélgica, su mamá murió al nacer ella, su papá se encargó de su crianza. Es decir, estamos hablando de principios del siglo XX, un padre que se hace cargo de criar a su hija, a su única hija. No era muy común. Y la lleva de inmediato a Francia, por eso Marguerite era de nacionalidad francesa, más allá de que hubiera nacido en Bélgica, y le dio una muy buena educación. Otra cosa que es bastante poco común en lo que trata, por ejemplo, de lo que son los papás, ¿no? Los hombres a principios del siglo XX. Estamos hablando de un señor que le da una educación muy buena a su única hija, mujer. La llevó en todos sus viajes e incluso la hizo ir a la universidad, de tal manera que ella se doctoró en cultura clásica. Por eso es que Marguerite tenía tanto amor por lo que era el clasicismo grecolatino, la cultura de la antigua Grecia, la cultura latina, y empieza a escribir, y el padre la Quiero además aclarar que en esta época, ya cuando ella hace la universidad, conoce a Grace Frick, que va a ser su compañera de toda su vida. Marguerite era bisexual, pero ella tuvo esa compañera a la que amó, que era traductora, y que la impulsó muchísimo también a seguir adelante. Grace Frick. Era traductora, Grace Frick, una mujer sumamente de carácter muy fuerte, que de alguna manera la acompañó siempre. Muere en 1979 y Marguerite la sobrevive muchos años, 8 años prácticamente, y la extrañó mucho. En 1928 empieza a publicar una novela que se llamó Alexis o el Tratado del Inútil Combate, que tiene una fuerte impronta existencialista. Nosotros tenemos que pensar que en esta época hablamos del existencialismo como una corriente filosófica de mucha fuerza, y Marguerite hace gala de ese existencialismo, lo va a hacer prácticamente en toda su obra, y se nota en esto, ¿no? Alexis o el Tratado. Después le sigue Le Nouvelle Eurydice, la novela o nueva Eurídice, de Niad Leger, que es, digamos, acerca de un atentado que se hizo contra Mussolini, es una historia real. Viaje a Grecia, que es una serie de ensayos. Fue una excelente ensayista, Marguerite. El viaje a Grecia es una serie de ensayos sobre la antigua Grecia y sobre la Grecia que ella conoce, que está muy interesante para ver cómo era Grecia a principios del siglo XX, pero además cómo ella se introduce en la Grecia antigua, en tratar de entender lo que fue la cultura de los griegos en la antigüedad. Fuegos, en 1936, fue tal vez una de las cosas más hermosas que he escrito, porque son relatos míticos, basada en la mitología griega. Ella hace Fuegos, es preciosísimo. Luego de obras de Virginia Woolf, de Henry James y de Constantino Cavafis, que digamos, están muy bien hechas. Es una traductora al estilo de lo que fue después, o de lo que hace con ella el escritor argentino, que es muy reconocido, y siempre hago esa falla. Ahora ya me voy a acordar cómo se llama, que para mí es amoroso. Sábato. ¿Cómo? Sábato. Sábato. No, para un poquitito, que también era belga por su padre, magnífico él. Ya me voy a acordar, para que estas pequeñas lagunas cuando uno maneja muchos nombres de escritores.
Ya en plena Segunda Guerra Mundial, ella se va con Grace hasta Estados Unidos y se instala allí. Julio Cortázar, casi nada me había olvidado, ¿eh? Julio Cortázar hace la traducción de Marguerite Yourcenar. Para mí Julio Cortázar es grandes escritores de habla hispana, igual que Jorge Luis Borges, del que vamos a hablar después. Entonces, ella hace con Virginia Woolf, con Henry James, con Constantino Cavafis, lo mismo que después hace Julio Cortázar con ella, los traduce porque ama su obra. Entonces, la vamos a ver haciendo traducción porque adora lo que escriben. Es una enamorada de la obra de Woolf, de Henry James y de Cavafis. Y en 1951, ya en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, ella publica Mémoires d'Adrien, o sea, las memorias de Adriano. Y yo me quiero detener acá, porque es uno de los libros que yo quiero que nuestros oyentes, que las personas que nos miran por YouTube, etcétera, puedan llegar a indagar en él. Las memorias de Adriano son una verdadera maravilla de la literatura. Es un libro que yo cada 2 o 3 años vuelvo a leer. Adriano es un emperador que se cataloga de pacifista, de amante de la cultura griega, que no voy a decir de ninguna manera que era realmente pacifista. Ella lo presenta así en su obra porque él mantuvo el ejército romano, que en ese momento tenía prácticamente límite. Estaba limitado entre Gales, en las Islas Británicas, y lo que es la Mesopotamia, es decir, lo que podríamos hablar hoy del norte de Bagdad. Y había que mantener ese imperio, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que unos pocos años después, unos pocos cientos de años después, este imperio se va a hacer un montón de pedazos. Pero Adriano lo mantuvo bastante pacíficamente para que eran los romanos, y fue un emperador que tuvo una fuerte impronta de cultura clásica, es decir, él adoraba y basaba todo su conocimiento en los antiguos griegos. Entonces Marguerite hace en la presentación, ella dice una cosa que está dentro de sus grandes frases, las que pasaron a la historia. Dice: los dioses no estaban ya, Cristo no estaba todavía, y de Cicerón a Marco Aurelio hubo un momento único en que el hombre estuvo solo. Cristo, por supuesto que ya había vivido, pero el cristianismo no estaba instalado como una forma de religión y de cultura. Entonces, vos fijate lo que plantea. Los dioses no estaban ya. Estaba hablando de todo el panteón griego, o greco-latino, digamos, porque eran prácticamente los mismos, con pequeñas variaciones. Cristo no estaba todavía. Y de Cicerón, que estamos hablando de un escritor y una gran figura cultural romana, a Marco Aurelio hubo un momento único en que el hombre estuvo solo. Y es allí donde ella hace aparecer a Adriano, este emperador, que los oyentes podrían investigar sobre él porque era un hombre de origen hispano, o sea, sus papás eran de origen hispano, habían nacido en la península ibérica, hicieron mucha fortuna comerciando aceite de oliva y vino, pero principalmente aceite de oliva, y fue un enamorado de la cultura griega. Tuvo un profundo sentido de la investigación histórica, Adriano, pero Marguerite también. Entonces, no escribe las memorias de Adriano hasta que no supo todo lo que pudo sobre el emperador. Y eso es realmente maravilloso. Adriano, además, era un hombre que en la obra de Marguerite se plantea su existencia, se plantea su vida, el amor homosexual que tuvo por Antino, el joven efebo con el que tuvo una vida bastante, digamos, larga en concubinato. Y trata de buscar lo que de alguna manera pudo haber sentido aquel hombre que envejecía enfermo y que, bueno, si vos me permitís, te leo un poquitito de cómo empieza. Por supuesto, fíjense, por supuesto. Fíjate lo que dice. Querido Marco, porque además lo escribe como una carta, ¿no? He ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Es hondo, ¿no? Poético. O sea,
de verdad muy poético, porque está hablando de su próxima muerte, pero lo hace de una manera tan lírica, y empieza entonces a hablar de sus logros, de su vida. Hay una enorme cantidad de información sobre la forma de vivir de los romanos en la época de Adriano, sobre el temor de las inestabilidades del imperio, sobre su propia existencia, sobre Antínoo y el amor que le puede profesar o no, porque él es un viejo a esta altura y el otro es un chico joven. Entonces se cuestiona una enorme cantidad de cosas. Es maravillosa la obra. Yo la recomiendo. Muy bien. De todo corazón. Muy bien, ¿qué más Y tenemos, María? Bueno, yo de Marguerite quiero plantear que además tiene cuentos orientales, El tiro de gracia, y que en 1965 hay una obra que yo desconozco, que estoy buscando, y que si alguien puede hacerte llegar dónde la puedo encontrar, que te lo digan, que se llama Opus Nigrum, que después de estudiar muchísimo a Zenón de Elea, el filósofo, alquimista, etc., después de estudiarlo muchísimo, escribió Opus Nigrum, que es un estudio de este médico, de este filósofo, que vivió entre el 490 y el 430 a.C., que dicen que está impresionante. Y una cosa que quiero aclarar, que yo tengo uno de mis hermanos que es prácticamente un erudito, tiene 2.000 libros en su biblioteca, adquiridos a través de una vida de búsqueda. Se llama José Luis García, que habla de un libro de ella maravilloso, Los 33 nombres de Dios. Son micropoemas maravillosos. Entonces, transmiten cómo ella sintió a Dios a través de las cosas que veía en la naturaleza o en la vida, o en los humanos. Era una humanista, Marguerite. Hay un detalle que yo te quiero leer, así ya pasamos a Umberto Eco. Uno de esos nombres de Dios, que es una pequeña joya de la poesía. Está bilingüe el libro, y una de los 33 nombres de Dios dice: Le petit poisson qui agonise dans le gousset de Rome. El pequeño pez que agoniza en las fauces de la garza. Ella vio así a Dios en un momento, y así lo ve en la naturaleza, en momentos humanos, donde veía a Dios. Es sumamente lírico, de enorme calidad poética. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a pasar a Umberto Eco. Me imagino que alguna cosa habrás visto de Umberto Eco, ¿no? Algo visto. Me lo imagino, Carlos, me imagino, porque yo sé que vos sos un lector muy ávido. Bueno, te voy a contar que Umberto Eco fue un hombre sumamente, digamos, muy prolífico en su obra. Quiero aclarar que Marguerite, y ahí está el error, la fe de ratas, perdón a la audiencia, perdón a la gente que nos ve, Marguerite Yourcenar, que nació el 8 de junio de 1913, decíamos, en Bruselas, murió en Maine, donde se estableció, pero murió en 1987, ahí estaba mi error. Yo la tenía muy cercana en el tiempo, pero no, murió hace muchos años, en 1987, en Mount Desert Island, en los Estados Unidos, en el estado de Maine, y bueno, ha quedado una obra prolífica de ella. Y volviendo a Humberto era muy preciado de sí mismo. Humberto Eco sí nació, estamos hablando de que nace Umberto Eco en 1932 en Alessandria, en el Piamonte, en Italia, y muere en Milán en 2016, o sea, hace poquitos años que murió, no hace 4 años aún. Fue doctor en filosofía y su interés por la cultura medieval fue constante. Por esa razón yo voy a meterme hoy en El nombre de la rosa, que es su novela por antonomasia, es la novela por antonomasia de Umberto Eco. Pero antes que nada, tenemos que hablar de que él fue semiólogo, o sea, hay quienes estudian semántica, no nos olvidemos nosotros de que la semiótica, sobre todo, que es la teoría general de los signos, y quienes estudian semántica y semiología, tienen a Umberto Eco en gran cantidad de libros, hasta de texto de investigación. Fue un gran investigador de los signos. Él planteaba que la historia del humano, para entender al humano y a su evolución, hay que fundamentarse en 2 pilares. Uno es el momento histórico, ¿no? Y el otro es toda la serie de signos que hacen a la cultura de ese momento. Todo lo que tiene que ver con justamente con la semiótica, con lo que el hombre da a entender desde su lenguaje,
elemento fundamental de la cultura del humano, los mitos, las creencias, las costumbres, las formas de ser, las formas de comunicarse. Él plantea incluso en uno de sus grandes libros, nuestros lectores nuestros oyentes han leído, los que son muy lectores o los que han estudiado semántica o semiología, Apocalípticos e Integrados, es una serie de ensayos sobre qué formas tenemos hoy en día de ver justamente los signos. Los que creemos o que creen en la ruptura absoluta y en un cambio trascendental de la civilización, del postmodernismo, digamos, ¿no? De la actualidad, de lo que hoy se llamaría, digamos, lo que podríamos llamar la nueva era, o los nuevos caminos posteriores al posmodernismo, y los que están absolutamente integrados a esa forma de simbología, desde los mass media, o sea, los medios de comunicación masivos, pasando por los superhéroes, y no nos olvidemos de las películas. Por ejemplo, cómo están hoy, así como han hecho una irrupción impresionante los superhéroes que yo veía cuando era chica, Carlos. Sí, bueno, todo lo que es Marvel, DC Comics, está a la vanguardia hoy en el cine. Y volvieron los cómics a las librerías también. Vos sabés que ahora cuando hablo contigo de esto y veo, por ejemplo, lo que ha pasado en la sociedad actual, digamos, como decíamos, ¿no? de esta sociedad posterior al posmodernismo, y creo firmemente que este momento histórico que estamos viviendo con el COVID-19 y todo también va a constituir un cambio, de alguna manera un quiebre en nuestra sociedad. Va a haber seguramente un quiebre. Vamos a hacer otros y ojalá que salgamos mejores, yo creo que sí, de esta situación. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esto, desde lo que vos estás hablando, ha habido una vuelta al superhéroe. Y de alguna manera ya Umberto Eco, en los años 2000, lo estaba planteando. No nos olvidemos de Batman, que no es un superhéroe, pero es un héroe muy tecnificado. Cuidado, yo me acuerdo de mi Batman de los años 60. Aquel del pim, pum, crash. Sí. Y de los antihéroes, ¿no? No nos olvidemos del Guasón. Pensemos en Joker, la película del año pasado. El antihéroe, otro que podemos decir que por antonomasia, ¿no? El antihéroe, el Guasón, el Joker. Volvemos otra vez a mirarlo, a ver lo mismo. Estamos hablando de que la Liga de la Justicia, que yo leía cuando era chica, y Superman y Batman, ese héroe súper tecnificado para la época que vuelve en la Liga de la Justicia a integrarse. Estamos hablando de una vuelta a esos mitos creados, y el cómic. Y Umberto Eco todo esto ya lo plantea en Apocalípticos e Integrados y otros muchos de sus ensayos que tienen que ver con los signos de nuestra época. Muy bien. Me hubiera encantado que viera. Bueno, ¿querés que te hable del nombre de la rosa? Perfecto, sí, por supuesto. Muy bien. Así como Mémoires d'Adrien o Memorias de Adriano es para mí la novela de Marguerite Yourcenar, Umberto Eco hizo una delicia gigante en el nombre de la rosa. El nombre de la rosa que habla, el protagonista es William de Baskerville, o sea, un fraile, estamos hablando de plena Edad Media, ¿no? Un fraile benedictino que anda con su jovencito aprendiz recorriendo Europa y llega a un monasterio donde él quiere leer los libros. Porque William era amante de los libros, él quería aprender y quería que su aprendiz rompiera con todas las verdades establecidas. Siendo un católico devoto y siendo un profundo creyente, William quiere que su aprendiz sea como él, un científico. Usaba lentes para leer, como yo, que sin los lentes de cerca y en la computadora no veo nada, pero él usaba los lentes, que era en aquel momento, en la Edad Media, solamente hacían lentes para, digamos, para mejorar la visión, un grupo muy reducido en lo que era la actual Alemania.
¿no? Lo que es, digamos, la región de Bohemia. Había un grupo muy reducido de gente que sabía cómo construir lentes para mejorar la visión. Entonces, él usaba, estoy hablando del personaje de Umberto Eco, y trataba de que su aprendiz no estableciera cada verdad de la fe como algo, digamos, inmutable. Quería que rompiera con todo, para que su fe se sustentara en la ciencia, en el conocimiento. Y entran a un monasterio, que es maravilloso. Esta novela es una cosa espectacular. Entran a un monasterio benedictino, en el que hay un bibliotecario, Bernardo de Burgos, de origen español. Cuando yo leí la primera vez El nombre de la rosa, yo, ¿cómo se parece Bernardo de Burgos a Jorge Luis Borges? Porque lo describe ciego, delgado, con los ojos prácticamente velados, sumamente preciado de sí mismo, permanentemente en una pose, no en su fibra íntima, pero en una pose de querer romper con todo, de querer que solamente los libros estén al alcance de aquellos que son elegidos. No nos tenemos que olvidar que muchas veces los frailes copiaban sin saber leer. Entonces, Bernardo de Burgos, el personaje bibliotecario, está, digamos, como obsesionado con que los libros son para unos pocos. Y no nos olvidemos de Jorge Luis Borges, que era una pose más que nada, pero que él consideraba que la élite era la que debía saber. Que bueno, si en algún momento había que establecer que aquellas personas que no estaban en la élite no tenían que saber nada, perfecto, pero que el conocimiento y los libros eran para quienes sabían. Un poco, por esa razón es tan cuestionado. Bueno, y Bernardo de Burgos es igualito a Jorge Luis Borges. Cuando empecé a leer cómo había escrito su obra, me di cuenta de que se había fundamentado en Borges, a quien él admiraba profundamente. Umberto Eco admiraba a Borges profundamente. ¿Y qué pasa en El nombre de la rosa? La recomiendo de todo corazón. Es una mezcla de novela negra, novela de detectives, porque William de Baskerville lo que hace es indagar por qué se producen esas muertes. Hay un asesinato detrás del otro en el monasterio. Parece una novela de Agatha Christie. Hay una reconstrucción histórica impresionante. Hay una descripción de un cuadro en la capilla del monasterio. Ayer hablábamos justamente con mi hermano José Luis de eso, que a vos parece que lo estuvieras viendo. Y si lo buscás en Google, el cuadro al que se refiere, que por supuesto no está en ese monasterio, aparece en una cumbre de una montaña que es inexistente, que se basa en varios monasterios para describirlo. Cuando vos vas al cuadro del que él habla y lo mirás, es como si lo hubieras visto cuando Umberto Eco lo describió. Entonces, en ese monasterio se produce una serie de crímenes. William de Baskerville, con su ayudante, lo va tratando de investigar, y por supuesto que aparecen fundamentales, como la forma en que vivían los pueblos que estaban próximos a los monasterios, ¿perdón? La forma en que vivía la gente, los campesinos, que vivían prácticamente de lo que desechaba la gente, los frailes. La enorme desigualdad entre el clero que se dedicaba a copiar las obras de los grandes autores de la antigüedad, y la pobre gente que vivía al pie del monasterio, del cultivo de la tierra, de la cría de animales y de los desperdicios que se tiraban del monasterio al valle. Interesantísima, maravillosa, El nombre de la rosa. Hay una obra también excelente que es El péndulo de Foucault, mucho más, digamos, mucho más afilada. El péndulo de Foucault es una investigación hecha por 3 trabajadores de una editorial, buscando de alguna manera las fallas, las conspiraciones, y se fundamentan en un estudio de los templarios, y bueno, terminan en una verdadera pesadilla. Así que recomiendo de todo corazón El nombre de la rosa de Umberto Eco. Pueden también El péndulo de Foucault, La isla del día antes, excelente. Bueno, y hay una película, ¿la viste? No sé si la viste, El nombre de la rosa. No la vi la película, no tuve la oportunidad de verla. Bueno, buscala. Sean Connery hace de Fray William de Baskerville. La película está brillante y tiene un final diferente al del libro, pero hoy no voy a hacer ningún tipo de spoiler.
Nada. Está bien. Ninguno. Bueno, y podría ser interesantísimo que estuvieran buscando otras cosas de eco, y aquellos que les gusta la semiología van a poder hacer las delicias, apocalípticos e integrados. Y además está el manual, ¿no?, general de semiótica, que está también muy interesante. Ahí teníamos a Marguerite y a Umberto Eco. Marguerite Yourcenar y Umberto Eco. Perfecto. Vamos a un latinoamericano. ¿Cómo? Jorge, ¿vamos a un latinoamericano? Vamos a un latinoamericano. Jorge Amado. Exacto. Y aquí estamos rompiendo con todo lo que vimos anteriormente. Jorge Amado nació en Fazenda Dauridio, en Bahía de San Salvador, próximo a Bahía de San Salvador, o sea, en el noreste brasileño, el 10 de agosto de 1912, y murió el 6 de agosto de 2001 en Salvador de Bahía. Se llamaba Jorge Leal Amado da Faria. Así, con esa pronunciación y todo. Bueno, no sé portugués, más o menos. Fue uno de los fundadores de la llamada Academia de los Rebeldes. Era un comunista así, fiel a sus principios, un marxista de alma, un hombre además sumamente rebelde, un hombre inteligentísimo, un humanista, muy cálido. Y bueno, trabajó en los diarios. Su primera novela, El País del Carnaval, en el que plantea un Brasil tan desigual como, si me permitís una opinión muy personal, sigue siendo hoy en día, con unas desigualdades enormes. Trabajó en diarios, ya a los 18 años publicó esa novela, El País del Carnaval, y en 1933 publicó Cacao. Cacao es una novela que yo tengo una edición muy vieja de Cacao, en la que plantea justamente la terrible situación de quienes se dedicaban a la plantación de cacao en el noreste brasileño. Y aquí en los escritores la geografía siempre tiene muchísimo que ver. Así como Marguerite Yourcenar viajó por el mundo y recorrió el mundo, pero el Mediterráneo, la Europa mediterránea y la cultura grecolatina la marcó a fuego, y Umberto Eco principalmente fue un universalista, ¿sí?, que de alguna manera planteó el modernismo y el posmodernismo, pero ya visionando, porque era un adelantado de la neocontemporaneidad, que es lo que estamos viviendo ahora, este posmodernismo, que según los sociólogos es la neocontemporaneidad. Jorge Amado está marcado por el noreste, y el noreste brasileño es la región ecuatorial por excelencia, con dos caras bien distintas. El noreste atlántico, que es el paradisíaco, el de las playas interminables, las dunas, las palmeras, donde se cultiva la caña de azúcar, el cacao, el ananá, y el seco certado, de donde la gente, cuando es azotada por la sequía, se va y busca establecerse en esta área más fértil o en el sureste, donde están las grandes ciudades. Y yo voy a leer un fragmentito de Cacao, chiquititito. Dice: cuando llegaba el mediodía, el sol hacía de reloj, nosotros deteníamos el trabajo y nos reuníamos al personal restante para la comida. Comíamos el pedazo de carne seca y los porotos cocinados desde la mañana, y la botella de caña corría de mano en mano. Restallaba la lengua y se escupía gruesamente. Nos quedábamos conversando sin prestar atención a las cobras que pasaban produciendo ruidos extraños en las hojas secas que alfombraban el suelo. Y ahí dejé de leer, porque ya el solo hecho de que las cobras pasaran por el suelo haciendo ruidito, ya a mí me dio muchísimo miedo. Además de los payasos, les tengo mucho miedo a las víboras. Pero vos fijate lo que habla, lo que comían: el pan reseco y los porotos cocinados del mediodía y caña. Eso comían los trabajadores. Y después te habla de los suculentos platos, que los vamos a ver en qué libro de Jorge Amado. Vamos a ver algunas recetas impresionantes en Doña Flor y sus dos maridos. Ahí está. Doña Flor y sus dos maridos. Acá quiero también hacer un pequeño detalle en lo que es la sensualidad y el erotismo de Jorge Amado. Muy fuerte en toda su obra. No nos olvidemos de Doña Flor y sus dos maridos, Gabriela, sí, Clavo y Canela,
Tieta de Agreste y Teresa Batista Cansada de Guerra. Todas estas se hicieron, o creo que casi todas en Globo, telenovelas Sí. para hacerlas, digamos, llegar al gran público, primero brasileño y luego latinoamericano, y creo que alguna en el mundo. Bueno, películas también, ¿no? No solamente Y novelas. películas, no nos olvidemos de Sonia Braga, que es además el gran lanzamiento de Sonia Braga en Hollywood, tiene que ver con Gabriela Clavo y Canela. Y tiene que ver justamente con la telenovela y con la película. Pero Doña Flor y sus dos maridos es tal vez lo más icónico de Jorge Amado. Pero Gabriela Clavo y Canela, Tieta de Agreste, Teresa Batista Cansada de Guerra. Vos fíjate que estamos hablando de que él cómo enalteció la figura de la mujer. Porque si algo describió Jorge Amado fue sobre mujeres y vio mucha desigualdad entre la mujer y el varón, y la denunció, entre el blanco y el negro, y lo denunció, porque nosotros vemos un Brasil ahora muy integrado, pero no nos olvidemos que la del noreste brasileño, que tiene una altísima población negra, descendientes de los esclavos africanos, fueron cruelmente tratados, primero como esclavos y después como empleados. Yo quiero aclarar que cuando digo negro lo digo con el orgullo de mi sangre negra, ¿no? O sea, no me gusta decir afrodescendiente. Yo tengo una tatarabuela negra, Liberta, casada con un indio tape guaraní, padres de uno de mis bisabuelos por parte de mi papá. Entonces yo siento una fuerte impronta de los negros en mi vida. Y esta gente fue sumamente, digamos, de alguna manera explotada, cayó en enormes desigualdades, fue muy castigada. No nos olvidemos de Porto Galiñas. Porto Galiñas se llamaba así porque era un eufemismo plantear que traían los barcos, traían gallinas, eran africanos, ¿no? Y estamos hablando de esta región, la región de Jorge Amado. Entonces enaltece al negro, enaltece al trabajador rural, enaltece al peón de facenda y enaltece a la mujer. Porque todas estas mujeres son mujeres fuertes, poderosas, bellas, cada una en su característica, peleadoras, guerreras, divino. Tierras del Sinfín, Capitanes de la Arena, una novela espectacular, Tienda de los Milagros y Los Pastores de la Noche, y además escribió para niños Jorge Amado. Esa geografía lo marcó muchísimo, marcó profundamente su manera de ver la vida y marcó su obra, sin duda alguna. Cuando muere en 2001, muere como grande de la literatura brasileña y latinoamericana. O sea, dentro de lo iberoamericano, Jorge Amado está en un punto altísimo, cosa que al principio de los 80 no era así, era tenido por el romanticismo que le dio a su obra, por el hecho de cómo había, de alguna manera, esas mujeres eran tan, digamos, tan pasionales, tan naturales, como que había sido un poco desprestigiado. Hoy en día es tenido como un gran escritor. Bueno, muy bien, fascinante, sí. Bueno, hay que buscar las obras y leerlas, y hay muchas que las pueden conseguir también por internet. Para aquellos que tienen la facilidad de poder leer en una pantalla, no todo el mundo puede, pero se puede conseguir. Lo que decíamos en la primera entrega, ¿te acordás, Carlos? Toda aquella persona que tenga acceso a internet y un dispositivo puede ingresar a las bibliotecas virtuales gratuitas. Pero aquellas personas que no tienen esa posibilidad, estaría muy bueno que las bibliotecas públicas, a las de las casas de la cultura o centros culturales, a las bibliotecas de las escuelas, porque muchas veces en las escuelas, incluso en las escuelas rurales, hay una biblioteca que se ha hecho con donaciones, que se presta, máxima en esta época tan particular, hay una biblioteca de esparcimiento que se presta a los padres. Por supuesto que hay que registrarse, cuidar mucho el libro, si es posible, y si no está, por ejemplo, si tiene algún daño, el forro, poder forrarlo de nuevo con nylon. Pero yo los invito a que busquen, porque hay una gran cantidad, de pronto, de ediciones muy baratas, como es esta,
Y en las bibliotecas casi siempre hay, este libro de Marguerite Yourcenar, que es también un libro de bolsillo, que son muy económicos, que en las bibliotecas hay. Y a mí me gustaría que la gente se acercara porque es realmente interesante. Quiero hablar de una cosita más antes de despedirnos y antes de hablar de lo que tendremos para la próxima. Historias de las tierras y lugares legendarios de Umberto Eco y El vértigo de las listas. 2 libros que me recomendó mi hermano José Luis y que yo se los recomiendo a mis lectores. Él me dijo de qué se trataban y yo ya los estoy buscando en internet. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para la próxima semana? La próxima semana. Bueno, voy primero a disculparme con mi queridísimo Julio Cortázar por haberme olvidado hoy entre toda esa vorágine de nombres de escritores que tengo en mi cabeza desde que trabajo contigo. Quiero disculparme con mi queridísimo Cortázar, uno de los grandes de la literatura, que también es belga por origen, a pesar de que tiene la ciudadanía argentina y que nació en Argentina. Vamos a hablar, no de Cortázar, porque lo vamos a dejar para más adelante, pero vamos a hablar de Jorge Luis Borges. Bueno. Vamos a tener que hablar y mucho, ¿eh? Bueno. Si no, vamos a trabajar de Victor Hugo, un prolífico y genial escritor francés que tenía un carácter muy particular, y hay algunas anécdotas muy interesantes acerca de Victor Hugo, ¿eh? No era nada simpático. Nada simpático. Borges tampoco era nada simpático, ¿eh? Hoy en día sigue siendo uno de los grandes cuestionados, porque además pudo haber sido candidato al premio Nobel muchas veces, y por su impronta fascista, por la pose que tenía de Bernardo de Burgos, como lo pinta Umberto Eco, nunca obtuvo el premio Nobel. Y de una escritora muy poco conocida, que tuvo una única obra. Un día de estos vamos a hablar de escritores que tuvieron una única obra. Una única obra que los hizo conocer, pero que está dentro de lo que es la literatura del mundo, así despegado. Harper Lee, una estadounidense. No lo ubico. Escribió, hay una película también, Matar a un ruiseñor. Uno de los libros más bellos que he leído en mi vida. Me lo regaló mi hijo. Uno de los libros más bellos, fue prácticamente lo único que escribió, porque después hizo algunos cuentos que pasaron sin pena ni gloria. Harper Lee. Muy bien. Estadounidense ella. Viejita, murió hace poco tiempo. Ella sí murió hace poco tiempo, doy fe, que no me equivoqué con Marguerite Yourcenar. Así que Harper Lee, Victor Hugo, si nos da el tiempo, pero vamos a tratar de desgajar todo a Jorge Luis Borges para la próxima de nuestras entregas. Bueno, muy bien. Gracias, María, entonces, y nos reencontramos en el próximo programa. Hasta la próxima. Buena semana. Nos reencontramos.